¿Qué tal amigos? Les saludo con la paz del Señor. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Les mando un fuerte abrazo. Aquí su siervo en un nuevo video para traerte la palabra del Señor, para poder sembrar en tu corazón semillas de Dios en tu corazón, para poder ser de bendición y acercarte un poco más a la salvación que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Como ya saben, ese es mi lema. En un video de hace mucho tiempo que lo titulé Servir sin grabarse con la cámara, expliqué el tema de cómo no tenía nada para hablar en concreto, no tenía un tema en concreto para hablar, y sentí de parte de Dios ir a servir en la iglesia, servir en la iglesia, que eso iba a traer, al servir, a trabajar, a estar en comunión, servir a los hermanos, eso iba a traer palabra del Señor para poder yo hablar por este canal, ¿no es cierto?, tener temas, ya que el Señor lo decía así. Lo dice así, pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor, y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No es que quiera ser grande, ¿no es cierto?, ni siquiera ser el primero. Solamente quiero tener temas para hablar de la palabra del Señor. Y bueno, en ese tiempo no tenía nada, pero por la misericordia de Dios me ha dado siempre palabras y me ha ayudado, ¿no es cierto?, en todo este trayecto hasta aquí, de traerte la palabra del Señor. El Señor me ha ayudado, ¿no es cierto? Y si hay algo que también ha hecho el Señor conmigo es forjar mi carácter, porque estuve todo este tiempo, especialmente en buscar las palabras correctas con las cuales predicar el Evangelio, y Dios me ha hablado que no es así. El Evangelio es simple porque es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios, muriendo en esa cruz por nuestros pecados, ¿no es cierto? Y para darnos vida en abundancia aquí en la tierra, y la salvación. Murió en esa cruz y Dios le levantó entre los muertos, y ahora vive y reina para siempre. Alabado sea su nombre. Entonces, todo el tiempo buscando qué palabras usar, qué palabras no usar, y Dios me ha dicho, ¿no es cierto?, ¿busca acaso el favor de la gente o el favor de Dios? ¿O trato acaso de agradar a la gente? Si todavía buscara yo agradar a la gente, no sería siervo de Cristo, ¿no es cierto? Dios me ha dicho, siempre, hace mucho tiempo ya me vine diciendo esto, ¿no es cierto?, que acaso busco agradar a la gente o busco agradar a Dios. Yo busco agradar a Dios, a que Dios, el único Dios, ¿no es cierto?, que me sacó de los vicios, que me ha hecho libre, que me ha dado vida. Y ese es el Señor que quiero hablarte, y quiero sembrarte algunas semillas en tu corazón para que puedas ser de bendición y edificación. Así que ya no trato de agradar a la gente, porque muchas veces siempre me tocó hablar de la religión romana católica, y al explicarte la verdad del Señor, ¿no es cierto?, tenía que explicarte otras en contexto, ¿no es cierto?, las cosas malas, el error de la Iglesia Romana Católica. Y si yo tengo que hablarte la palabra del Señor, lo seguiré haciendo eso, porque la palabra del Señor es la que rige mi vida. El Señor es que gobierna mi vida, Él es el Rey y Señor de mi vida. Si bien conozco muchas personas católicas romanas que son excelentes personas y aprendo mucho de ellas, ¿no es cierto? Y siempre el Señor nos ha dicho que es todo con amor, ¿no es cierto? Si no tenemos amor, no somos nada. Siempre noté que a mucho le enoja cuando toco sobre su religión. Y si yo tengo que hablar la palabra del Señor y la palabra del Señor dice otras cosas, lo haré, porque el Señor es el Rey de mi vida, es el que gobierna mi vida. Y dice la palabra del Señor también, en San Lucas 10, el que los escucha a ustedes me escucha a mí, el que los rechaza a ustedes me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí rechaza al que me envió. Es decir, cuando yo predico la palabra del Señor, cuando uno de los hijos del Señor predica su palabra, el Evangelio del Señor Jesucristo, no nos rechaza a nosotros, rechaza al Señor Jesucristo. Y si nos escucha el Evangelio del Señor Jesucristo, escucha al Señor Jesucristo. Y el que rechaza a ustedes, dice, me rechaza a mí, rechaza a Jesús. Y el que rechaza a mí, dice Jesús, el que rechaza a Jesús, rechaza al que le envió. El que rechaza a Jesús, rechaza a Dios Padre. Sabemos que el único camino a la verdad y la vida es Jesús. Nadie va al Padre si no es por Jesús.
Sabemos que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre. Así que si tú rechazas a Dios, dice la palabra del Señor, que ya eres condenado. Aquel que cree en el Hijo unigénito de Dios tiene vida. Tiene la vida del Señor Jesucristo, tiene la vida eterna. Pero aquel que rechaza ya es condenado. Entonces, el Evangelio del Señor Jesucristo es simple. Si bien sigo teniendo muchas aflicciones, persecuciones, siempre recuerdo que Dios no nos da nada que no podamos soportar, que no podamos sobrellevar. Por eso dice la palabra del Señor, esta palabra que quiero leerte, dice en Romanos 8:18, dice: pues no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. Las aflicciones, las luchas, los malos momentos, persecuciones que tenemos aquí, en nada se compara con la gloria venidera. Habla del cielo eterno, que estaremos con el Señor Jesucristo, donde ya no habrá llanto ni lloro, ya no habrá, solo será felicidad y gozo, ¿no es cierto? Así que yo sé que Dios siempre me va a seguir ayudando. Es más, me ayudó todo este trayecto y lo seguirá haciendo si Él quiere, ¿no es cierto? Por eso siempre estaré aquí para predicarte la palabra del Señor, como ya había dicho antes. No me tiro agua, como dicen muchos, siempre salí a explicarme de todas las formas posibles, siempre salí a dar la cara. Pero este canal es para hablar del Señor Jesucristo, de lo que Él ha hecho en mí, de lo que puede hacer en tu vida. Por eso estuve escuchando mucho últimamente que me dan puntajes de 3 o 4, no hay problema. Sí puedo decirte que Dios sabe que lo doy todo y que uso todos mis recursos, uso todo y hago todo lo que puedo. Entonces esa es mi paz para con Dios, que Él conoce todas las cosas. Pero para nada me molesto si tú quieres venir a los videos y darme puntaje, no hay problema. Si buscar errores, no hay problema. Yo si pueda leerte la palabra del Señor, yo estoy feliz, porque la palabra del Señor es vida. La palabra del Señor es vida. La palabra del Señor penetra carne y huesos hasta llegar hasta el problema y nos dice cómo somos, por qué somos así, nos sana, nos liberta. El Señor Jesucristo con su Espíritu a través de su palabra. Por eso la palabra es tan importante y por eso no hay problema que me digan. Si bien siempre es bueno aclarar que dicen que perdí, ¿no es cierto? No, esto no es una competencia. Del principio de los videos lo dije, ¿no es cierto? Somos siervos, nos declaramos siervos de ustedes por amor a Jesús. Siervo de ustedes para traerte la palabra por amor a Jesús. En ningún momento el siervo está para servir, no para buscar nada, ¿no es cierto? Y no es una competencia. Si bien en Facebook quizás estaban todos en contra de mí y usaba canciones para solventar eso, aquí es diferente. Aquí el Señor es mi roca, ¿no es cierto? Lo dije, que Él es el fundamento de este canal, Él es la roca, y el que edifica sobre esta roca, dice la palabra del Señor, que aunque vengas tormentas, vientos, no la derribarán, porque está fundamentada sobre la roca. Y eso quiero explicarme un poco ahora. Dice la palabra del Señor en 1 Pedro capítulo 2, versículo 6, dice: por eso dice la Escritura: mire, yo pongo en Sión la principal piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en ella no será avergonzado. Para ustedes, los que creen, Él es de gran valor, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser la piedra angular. Para que te des una idea, la creación, todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho para el Hijo. Todas las constelaciones, el universo, todos principados, los ángeles, todo fue hecho para el Señor. Para que te des una idea, todo lo creado existe y subsiste por Dios y se mantiene por el Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo está en el medio de toda la creación y Él reina para siempre. Dice la palabra del Señor que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará y confesará que Cristo es el Señor. ¿Cómo no hablarte del Señor Jesucristo, ya que Él nos da la salvación? Y algo muy importante que dice aquí, que dice: el que crea en ella no será avergonzado, dice la palabra del Señor.
por la piedra que puso Dios en Sión, que es el Señor Jesucristo. El que cree en ella no será avergonzado. Y muchas veces me pregunté, ya que muchos cristianos, muchos hijos de Dios pasan malos momentos, se podría llamar vergüenza también, ¿por qué no? Pero no habla de eso, habla no será avergonzado de la vergüenza eterna, que es el lago de fuego y el infierno. Si bien yo, como les había dicho, el Señor está con sus hijos, el Señor, todas las promesas, aquellos que creen en el Señor Jesucristo, todas las promesas se cumplen en un hijo. Por eso quiero que tú pases a ser hijo. Por eso por ahí soy medio tosco en decirte cómo pasar a ser hijo de Dios, que es arrepentirte de tus pecados y invitarlo al Señor Jesucristo que pase a reinar en tu vida, en tu corazón. Y es eso lo que te hace hijo de Dios, ¿no es cierto? Y cuando Dios nos ayuda a no quedar en vergüenza, ¿no es cierto? Dios nos ayuda en los problemas que tenemos, Dios nos levanta, Dios, Él es nuestras rocas, como le decía, Dios me ayudó hasta aquí, Dios lo seguirá haciendo si Él quiere. Pero he demostrado de todas esas mentiras que se dijeron, Dios ha demostrado que todas esas mentiras que se dijeron en mi vida, por mi vida, son mentiras. De ninguna manera eso es cierto. Dios me ha ayudado, ¿no es cierto? Como le decía, el que cree en ella no será avergonzado, dice, porque puse mi fe en el Señor Jesucristo. Me volví de todo corazón al Señor Jesucristo y Él me levantó, puso mis pies en peña y me ha ayudado, me ha rescatado. Y también le preguntaba al Señor, como le decía, porque hay algunas personas que sí sufren vergüenza, ¿no es cierto? Pero no habla de la vergüenza que uno puede sentir aquí, ya que dice en Romanos 8, pues no, Pablo decía, no tengo dudas que la aflicción del tiempo presente nada se compara con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. Habla, ¿no?, de la gloria venidera que estaremos en el cielo con Jesús, sino que la vergüenza eterna habla de muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Habla de esa vergüenza eterna y confusión perpetua, que es el infierno y el lago de fuego, ya que todo aquel que rechaza al Señor Jesucristo, la única salvación, será condenado justamente con el príncipe de este mundo. También quería decirle por qué siempre uso tanto la palabra del Señor. Tuve una experiencia con el Señor con el Señor y su palabra cuando me convertí al Señor Jesucristo, cuando sentí, muchas veces le conté de ese inmenso amor, de ese abrazo que sentí cuando nací de nuevo, donde empezaba a llorar lloraba por todo, ¿no es cierto? Veía a Dios en todo, quería predicarles a todos, y ese inmenso amor, pasó una semana y es como que ese inmenso amor se había esfumado, ¿no es cierto? Y vino la primera tentación a mi vida, siendo cristiano, siendo hijo de Dios, y estaba inquieto, ¿no es cierto? Y me puse serio y dije, voy a leer la Biblia. Y cuando dije eso, abrí la Biblia y me llevó a 1 Corintios 6, donde dice, ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos, porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado? Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Eso me hizo ir para atrás, me hizo quedar boquiabierto, me hizo temblar de temor al Señor, ¿no es cierto? Porque me di cuenta que el Espíritu Santo, que es Dios, habita en nosotros, y Él conoce todos los pensamientos e intenciones del corazón. Y el Señor me mostró aquí, porque estaba tentado a abrir la Biblia y justo leí eso. Nunca había vivido algo semejante. El Señor me hizo ver que todo ese amor, que Dios es santo, que todo ese amor que me ha demostrado lo iba a tirar a la basura si llegaba a pecar. Que Él es un Dios santo,
Y nunca había sentido eso porque Dios escucha el corazón, toda la intención del corazón, de la mente. Por eso siempre uso la Biblia, ¿no es cierto? Porque siempre está la vida, ¿no es cierto? Siempre cuando uno lee la Biblia, el Espíritu Santo te revela, ¿no es cierto? El Espíritu Santo nos lleva hacia toda verdad. Y por eso siempre uso la Biblia, ¿no es cierto? Es la que nos sana, es la que para sembrar semillas en tu corazón, es para que te des vida, para que conozcas al Señor Jesucristo. Bueno, eso es todo por ahora, amigos. Ha sido un placer servirlos. Ya como les decía, ¿no es cierto? Soy siervo de ustedes por amor a Cristo y aquí estaré muy pronto. En el próximo video hablaré del tema de la roca, que es el Señor Jesucristo. Y bueno, eso es todo por ahora, amigos. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.